Creo que Nirvana lo que de verdad dejó en la música siento que sí fue un legado de un nuevo género. Es que siento que Nirvana lo tienes que conocer sí o sí por cultura, de verdad. A ver. Esta canción es legendaria. Sí, nada. Creo que fue su primer hit y de ahí... Todos al menos hemos tenido una peda con esta canción, ¿no? Una fiesta. Todos al menos hemos tenido una fiesta con esta canción, ¿no? La que todos querían tocar con sus compas en secundaria para verse bien cool. Y cuando la tocabas veías que no eras tan cool como creías. Me acuerdo que cuando estaba chiquita yo sentía que esta canción era súper ruda y la escuchaba a escondidas. Qué súper madrazo de rola fue este. Siempre me ha gustado mucho el video, a pesar de que lo he visto 1000 veces. Muy buen video, güey. Y Nirvana fue completamente un rompe. Adiós rock and roll, adiós glam, adiós todo. Bienvenido a la época, la nueva era del grunge. Eso fue Nirvana. Que en sí era fácil, algo fácil de tocar, no era nada complicado. Pero al parecer, en esos entonces, entre más sencillo, les gustaba más. Todos teníamos ese sueño de verse así como Kurt Cobain, pero bueno, no creo que nadie lo haya logrado como tal. Qué buen ritmo y sonido y todo tiene esta canción. No puedo decir tantos comentarios de esta rola, no sé, como que pues bueno, la he escuchado demasiado, ¿no? Ya no la vibro como la primera vez que escuché de morrito, que así... Otro clásico. Come as you are. También si analizamos las letras no son lo más complejo. Pero todo tiene un significado detrás. Siento que las canciones de Nirvana las cantan y a veces no saben lo que dicen, pero ya que las lees, tampoco sabes lo que dices. Las letras también son muy buenas, güey, la neta. Son rolas que pues escuché toda mi adolescencia, cuando me gustaba hacer drama por todo, pósters en todo el cuarto, olía a Doritos, así mi cuarto horrible, uñas negras. No, aparte creo que Nirvana lo que de verdad dejó en la música siento que sí fue un legado de un nuevo género. Ah, y aparte estas canciones son las Ashuwashuawa. Todos las ashuwasheamos, creo. Oh, esta te la he escuchado. Según yo no iba a saber nada de Nirvana. La verdad sí, los escuché mucho. Toda la adolescencia, parte de la preparatoria, maybe. Pero siguen siendo muy buenos. Envejecen muy bello. Está horrible no poder decir groserías. Neta, gracias YouTube. Además conocimos, o sea, creo que si quieren saber como más de Nirvana, yo que soy diseñadora, el logo de Nirvana lo hizo Kurt Cobain. ¡Wow! ¡Qué pedo! Y es un logo muy bonito. Pues sí, de hecho eran las canciones de la época, ¿no? Que traías tu grabadora y todo el mundo traía Nirvana. Hasta que apenas se volvió a poner de moda, pero no Nirvana, sino el logo de Smells Like Teen Spirit, de la carita, ya todo el mundo la traía. Esa rola. Una vez mi mamá me encontró viendo ese video y me regañó. Me impresiona cómo los videos de verdad se ven súper viejitos, pero la música no suena viejita. Esta es, yo creo, mi favorita, la neta. El video está poca madre. Sí, Nirvana es súper 90, ¿sabes? Nirvana es, o sea, una banda de los 90, vas a decir Nirvana. Según yo, como por estas épocas, eso fue cuando empezó a valer como todo. No sé si los demás de la banda también estaban metidos como en problemas de drogadicción. Pero según yo, por esa época fue cuando ya se estaba destruyendo ese güey así muy cabrón. Qué buena rola.
Súper controversial para sus tiempos, pero súper chida. Es que obviamente para su época esto era una revolución. O sea, la blasfemia que se está mostrando en este video era como... ¡oh! Y ahorita pues ya es como... Güey, qué cool que existe. Es que siento que Nirvana lo tienes que conocer sí o sí por cultura, de verdad. Porque fue algo que cambió una época. El grunge cortó una generación contra el rock. Grandes músicos, güey. No le puedo dar todo el crédito a Kurt. O sea, obviamente fue fue fundamental, obviamente, Nirvana en este estilo, güey. Pero Dave Grohl, ustedes lo pueden saber, el guitarrista y vocalista de los Foo Fighters. Qué buenas composiciones de ese carbón. Me voy a estar quejando todos los videos, estos 3 que vienen, quejarme de que no puedo decir groserías ya. O sea, obviamente me informé, leí y todo para estar en el chisme. Y yo sí siento que fue algo fue un crimen pasional. Pero lo que dejó Kurt Cobain, su legado, lo seguimos cantando del día, ¿no? Así que lo hizo bien. Que es de los videos más vistos de toda la historia, según yo. Al menos en mi tiempo en MTV estaba día y noche, tarde, madrugada, todo el tiempo. Qué gran Unplugged. Me impresiona de verdad cómo la época cambia tanto. Pero obviamente esto siempre va a ser una leyenda. Hubiera estado bien chido irlo a saber. ¿Tú qué opinas, amigo? ¿Te hubiera gustado irlo a saber? Dice que no, que le importa más la existencia de los pezones de los hombres que lo que le acabo de decir. No sé si podría decir que es de mis favoritos Unplugged, pero es uno muy bueno. Nirvana, gracias, ¿no? Sí, ya ahí ya había visto cosas que no todos hemos visto. Cosas malas. Ya se veía deprimido ahí. Bueno, o sea, siempre, pero ahí, no sé, se le veía más en la cara. Yo nací cuando ellos estaban cantando esto. Es que me imagino de verdad, para esa época la letra debió haber sido un... así. Las letras eran complicadas, pero tenían una esencia muy chida, la neta. Bueno, a mí Nirvana se me hace de una de las bandas que se tenía que hacer para darle un adiós a un ciclo y un hola a una nueva época. Pues a mí me encanta Nirvana, yo soy muy rockero. Todos estos videos, cuando no tengo nada que hacer, los pongo de background y los disfruto mucho aunque no los vea. O sea, el simple hecho de escucharlos. Me transmitió, no sé, tantas cosas. Fue como un flashback a una época en la que yo ni siquiera existía, pero está muy cool. O sea, siento que, como dije, va a ser leyenda por siempre y marcó una época y Nirvana siempre, el nombre de Nirvana siempre va a ser reconocido y escuchado y alabado, 100%.